Las enfermedades poco frecuentes, aunque poco comunes, exigen en su tratamiento y cuidado una atención especializada, una comprensión empática y un enfoque integral. La enfermería juega un papel vital en el manejo de estas enfermedades. Las enfermeras, con su cercanía y dedicación, son muchas veces el pilar fundamental en la vida de los pacientes y sus familias, desde el diagnóstico hasta el tratamiento y el seguimiento. No lo olvidemos, las enfermeras están presentes en cada etapa, ofreciendo no solo cuidados médicos, sino también apoyo emocional y orientación. En este programa hablaremos de los desafíos que existen en este ámbito, exploraremos cómo las enfermeras se convierten en defensoras y aliadas de los pacientes con patologías poco frecuentes y muchas cuestiones más. Para ello contamos con un invitado de excepción. Es Jesús Ignacio Meco, presidente del Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuente, INDEF. ¿Verdad, Jesús? Bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por abrir este micrófono a los pacientes y por abrir este micrófono a las enfermedades raras. No podía ser de otra forma. No podía ser de otra forma, Jesús. Pues cuéntanos, yo quiero que nos empieces a explicar un poquito cuál es el papel de INDEF en el apoyo de los pacientes con enfermedades raras, porque conocemos a FEDER, la Federación, pero concretamente vosotros. Pues mira, nosotros llevamos hacemos 10 años como INDEF, como instituto, y 18 como entidad, porque nacimos de la mano de las asociaciones metabólicas, que ahora hablaremos de diagnóstico, y son asociaciones que se crearon por ello. Y bueno, pues el INDEF es una pequeña institución que trabaja para dar la mano al paciente y proporcionar pues recursos en cuanto a información, en cuanto a apoyo. Y sobre todo, como bien decía, trabajamos mucho para intentar mejorar el diagnóstico temprano en estas patologías. Es algo que está en nuestro ADN, nunca mejor dicho, y que tenemos que llevar hasta su máximo exponente. Creemos que el diagnóstico temprano, o encontrar un diagnóstico, porque como bien sabes ahora el tema de las enfermedades sin diagnóstico es algo que está calando mucho en la sociedad y que creemos que tenemos que abordar de una manera muy pareja a los diagnósticos o a los diagnósticos en la edad temprana. Y bueno, pues eso es lo que sobre todo hacemos. Yo creo, a mí me gusta decir que nuestro papel es darle la mano al paciente y acompañarle donde sea necesario. Hablabas de ADN, luego hablaremos concretamente de ADN, pero en el sentido literal, ¿no? Sí. Pero antes quiero que me comentes, porque decías también que lleváis 10 años de andadura, ¿cómo ha evolucionado INDEF desde su fundación y cómo habéis visto evolucionar el ámbito de las enfermedades poco frecuentes desde entonces? Hombre, nosotros nacimos con las ideas muy claras, no teníamos una gran intención de ser una gran entidad o alguien, sino de prestar un servicio que no se estaba dando. Y es ahí donde de alguna manera estamos creciendo y donde de alguna manera, bueno, pues hacemos cosas diferentes a lo que hacen los demás. Entonces, a eso es la innovación que nosotros pretendemos ofrecer. ¿Qué es lo que hacemos que no hacen los demás? Te lo decía antes, con la mano del paciente, pero también estar aquí. Esto es innovación, estar en un congreso donde, bueno, pues hay miles de enfermeras y enfermeras gestoras que cambian la vida de pacientes todos los días en los grandes hospitales. Esto es una gran oportunidad para los pacientes y esto es lo que trae INDEF. Tenemos que trabajar con ellas, tenemos que darlas a conocer, tenemos que poder tener incluso sus teléfonos para poder solucionar problemas de los pacientes de una manera inmediata. Si es que somos muy poquitos, si es que, aunque hablamos que las enfermedades raras son 3 millones de personas, es que necesitamos ir a lo particular, necesitamos ir a eso que tienen las enfermeras, que es ese sentido de la cercanía y de la cercanía con el paciente, y eso es algo que tenemos que potenciar. El sentido de la persona, ¿no? Exactamente. De que detrás de cada enfermedad hay una persona con sus preocupaciones, sus miedos, sus intereses. Y que no hay que estandarizar, que cuando nos metemos dentro de un sistema sanitario que está tan agobiado en tantas cosas, pues muchas veces encontrar un recurso particular, que es lo que necesita, es que a lo mejor una persona no necesita nada más que una coordinación dentro del sistema. Es que a lo mejor no necesita nada más que alguien le explique cómo se tiene que manejar en el hospital. Y qué mejor que una enfermera para poder hacer esto. Por eso INDEF está tan cercano a las enfermeras. Por eso INDEF tiene tanto interés en la enfermera. Hablábamos de los desafíos específicos que enfrentan actualmente estos pacientes y mencionabas uno que es el diagnóstico. El diagnóstico temprano y preciso. Vamos a ser precisos nosotros también, ¿verdad? Dado que muchas enfermedades raras tienen síntomas similares a otras patologías más comunes,
Suele ocurrir, ¿no?, que los pacientes van de puerta en puerta, de consulta a consulta, haciéndose pruebas, llamando, viendo a ver qué tienen. Es un proceso frustrante, en que tarda muchísimo para que puedan conseguir un diagnóstico. El análisis genético ha emergido, ¿no?, en este contexto como una herramienta crucial en este ámbito. Pero ¿qué pasa con su acceso, Jesús? Sí, la verdad es que el análisis genético es algo que pretende democratizar el diagnóstico y estoy seguro que está dando unos resultados fantásticos en salud. O sea, es algo que coherentemente es necesario dentro de nuestro sistema. Es una herramienta que los clínicos, que digamos que el sistema sanitario tiene que usar y tiene que saber cómo usarlo. Y además, si tú eres un clínico y tienes una necesidad de apoyarte en una herramienta, qué mejor en apoyarte en una herramienta que funciona. Por eso creo que el diagnóstico genético además es algo que está muy avanzado, aunque desde aquí quiero también lanzar pues una reivindicación sobre la especialidad de genética. Como sabes, España es el único país en Europa que no tiene dicha especialidad. Sí es verdad que hay un trabajo muy importante hecho desde todas las comunidades autónomas. Sin embargo, tenemos herramientas dentro de esos diagnósticos, como son los cribados poblacionales, el cribado neonatal. ¿La prueba del talón? Exactamente, que son verdaderos desastres en este país. O sea, cuando estamos viendo que el acceso en genética es algo que poco a poco va penetrando en la sociedad, que va creciendo, sin embargo, hoy tenemos un debe, en España tenemos un debe muy grande, que es el acceso de manera equitativa a la prueba del talón. Esa prueba que hacen las enfermeras en los hospitales en la primera semana de vida es es la mayor muestra de inequidad que tenemos ahora mismo en el Estado. Estamos permitiendo... Cuéntanos por qué. Porque cada comunidad autónoma tiene una cartera, se acoge a la cartera básica que nos dice el Ministerio de Sanidad. En eso somos un país tercermundista, no se puede hablar de otra manera. El Ministerio de Sanidad ahora mismo reconoce en cartera básica solamente 8 patologías, se habla de 11, solamente reconoce 8, de hecho lleva 4 años para introducir 4 más. Hace poco veíamos declaraciones incluso del presidente del Gobierno en Asturias donde decía que íbamos a llegar a 11. En el mismo día el Ministerio de Sanidad sacaba 2 cifras diferentes, 18 y 21. A día de hoy seguimos en 8. Pero Jesús, puede ser por el coste, ¿no? No es coste, cuesta lo mismo hacer 8 patologías que hacer 40 o 58 como hace Italia. Pero es que si lo tuviera, ¿qué somos? ¿El último país de Europa? No, sí, cierto. Tenemos que preguntarnos, pero es una cuestión política nada más. O sea, los políticos lo que tienen que entender, y a lo mejor lo que tenían que tener es una responsabilidad jurídica con los casos que están saliendo que no están cribados. Y a lo mejor lo entenderían de esta manera. Es algo de verdad sangrante. Mirad, yo os animo a que busquéis en YouTube La vida en una gota. Hay un tráiler de 4 minutos que es muy específico sobre un documental que mi hermano Pedro Lendínez, de Más Visibles, está trabajando muchísimo para sacar adelante, ¿sabes? Y que nos habla precisamente del cribado de una manera real. De una manera real. Porque yo creo que la gente no entiende qué es esto del cribado neonatal. Esto que las enfermeras hacéis, yo creo que pero Jesús, no sabemos lo que está pasando. Un tema que yo creo que afecta tanto, o sea, estamos tocando unos aspectos que nos preocupan muchísimo, nuestros hijos. Claro. ¿Cómo no trasciende esto? ¿Cómo no se ha formado una manifestación en las calles o en la puerta del Ministerio de Sanidad reclamando? Porque no lo entendemos. O sea, no entendemos que hoy es mejor nacer en Murcia que en Madrid. Hoy es mejor nacer en Andalucía que en Castilla-León. ¿Sí? Hoy es mejor no nacer en Valencia. Sí. Es así, porque Valencia está haciendo hoy 10, 11 patologías, mientras Madrid está haciendo 21, mientras Andalucía está haciendo 40. Claro, si no te tocan ese rango, no te sientes afectado. Claro. Eso es así. Es cierto, Jesús. Pero ¿sabéis qué es una hiperamonemia? Una hiperamonemia es cuando el cerebro se llena de amoníaco y cuando un niño sufre pues un desgarro total del cerebro y además es que se hace tienes una persona de discapacidad totalmente. O sea, eso se evita con la prueba del talón. Eso se evita con la prueba del talón. Y no, es mentira. O sea, quien habla de costes está mintiendo. No hay costes. Cuesta lo mismo hacer 8 patologías que 40. Simplemente le decimos a las máquinas lo que queremos que salgan en el análisis. Pero es que os aseguro que es lo mismo. Entonces, si yo vivo, por ejemplo, en Madrid y quisiera que se le hiciera un análisis más completo, ¿tendría que pagar por la prueba?
Sí, si lo haces en la sanidad privada, hoy puedes tener una carta hecha hasta 250 patologías metabólicas. O sea que que existe la tecnología. La técnica está ahí, Para llegar hasta las 200. De hecho, si está algo más limitado, es porque tanto en sanidad pública como privada hay un programa estatal. Pero ese programa estatal solamente cubre lo que la comunidad autónoma está diciendo. Y los datos son lo que te decía. De hecho, hace poco Aragón hablaba de un cribado ampliado, porque ellos están, no sé si son 38, Rioja lo hace con Aragón. O sea, el sentido común en algunos sitios parece que está bien, pero sin embargo, en otros, que lo tenemos tan cercano y que lo vemos, pues no, nos dicen, no, es que hacemos un cribado neonatal muy bien hecho. No tenemos falsos positivos, claro, dejamos a la gente morir. Sí, esa es la tristeza. Es que eso tal vez es la crudeza de lo que nos falta, decir la realidad. Es lo mismo que el diagnóstico, el vivir sin un diagnóstico, el tema que hablábamos de la genética. Es terrible estar más de 5 años sin saber qué te pasa, llamando de prueba puerta. En prueba, de consulta a consulta. Eso, de verdad, porque no valoramos lo que una persona, una familia, el entorno de esa familia sufre con esto. Es que el sufrimiento no se termina viendo como una llaga en la piel, ¿no? Pero a mí hay una cosa, y esto te lo introduzco, que me llama mucho la atención. Hablamos de genética, hablamos de prueba del talón, pero si quieres podemos hablar de cuidados paliativos pediátricos, del acceso a las UCI por parte de las familias, de todas esas cosas que parecen tan importantes y algo tan accesible y tan necesario para la gente, y que te aseguro que no tenemos resuelto dentro de nuestro sistema sanitario. Algunos hospitales más que otros, sí que hay que reconocerlo. Claro, pero el Hospital La Paz, por ejemplo, tiene una UCI neonatal que que han modernizado hace relativamente poco. Tienen una estrategia de humanización bastante potente, pero es cierto que otros hospitales pues, carecen. Es la inequidad, ¿no? Claro, estamos hablando de inequidad. Justamente es eso, si podemos tener una estrategia, y vamos, cuando hablamos de cuidados paliativos pediátricos, todo el mundo se nos va a la cabeza pues al Niño Jesús, a La Paz, a San Juan de Deu, sitios muy importantes, pero es que tenemos que también habbar del Hospital Tierra de Barros, ¿no? Exactamente, es que es así, es que ahí también hay pacientes con los mismos derechos y con las mismas necesidades que en cualquier otro sitio de España. Absolutamente, Jesús. Me tiraría toda la entrevista hablando de este tema, me conoces, pero me gustaría que me trasladaras otros desafíos que enfrentan actualmente estos pacientes, además del diagnóstico. Yo sobre todo, lo que sí, aparte del diagnóstico, el principal problema que hemos detectado, nosotros tenemos un servicio de información bastante potente, y el principal problema que hemos detectado es la coordinación dentro del sistema. ¿Qué hace un paciente a la hora de llegar a un hospital, a la hora de coordinar las consultas? Todo esto, digamos que a las familias de alguna manera se suman a ese debe que tienen. O sea, cuando llegas se repiten las consultas día tras día, no podemos agruparlas, y ahí es algo que yo siempre he dicho y que muchas veces se nos diversifica, que es el papel de la enfermera gestora. Yo creo que el gestor de casos, por hablarlo de una manera más genérica, creo que es algo que es absolutamente necesario. Creo que necesitamos ordenarle a la familia cómo tiene y puede acceder y tener esa facilidad, porque no es lo mismo alguien que pasamos por un proceso clínico pues una vez en nuestra vida, o que acudimos al médico de una manera, digamos, discontinua, que una persona que vive dentro del sistema. Yo creo que tenemos que hacerles la vida un poco más fácil. Y luego, pues hoy en día vemos que hay ayudas económicas para todo. Yo creo que hay que pensar en los pacientes y en las necesidades que tienen. Y estos pacientes necesitan ayuda de todo tipo. Yo te lo digo en primera persona, pero nos cuesta mucho trabajo acceder a discapacidad, dependencia, y sobre todo nos cuesta mucho trabajo decir lo que nos pasa. Y entonces, pues de alguna manera, muchas veces estamos a caballo entre grandes discapacitados, menos discapacitados, y buscar ese encaje dentro del sistema, pues nos suele costar bastante. Es una lástima, Jesús. Hablabas de hacerle la vida más fácil, dices que cuesta bastante. Quien se propone, quiero que propongas soluciones o líneas a seguir para más o menos intentar mejorar esta situación. Mira, yo creo que la pandemia nos ha abierto nuevas vías
para poder trabajar. Y sobre ese nivel, digamos, de gestión de la patología, de la enfermedad, tenemos que empezar a navegar. Yo esta mañana precisamente hablaba de la necesidad de llegar a las enfermedades poco frecuentes al ámbito rural. Tenemos que empezar a adaptar de una manera seria cómo vamos a interactuar con el paciente, no solamente de manera física, sino también online y también de una manera, digamos, a distancia, pero de una manera justa. Eso es una necesidad. Hablamos de las enfermeras gestoras, pero también de otros servicios periféricos que tiene nuestra sanidad y que no están, psicología, psiquiatría, atención temprana, todos estos recursos que son tan necesarios son cuestiones que se echan de Trabajo menos. social. Exactamente, claro. Trabajo social, el poder, lo que te decíamos, lo que más quiere el paciente es que lo acompañes cuando más perdidos va. Porque te aseguro que luego nuestra entidad tiene eso, coge al paciente, le ayuda, lo acompaña y lo suelta. Porque es que el paciente lo que quiere es también sentirse libre, o sea, lo que necesita es que le ayudes en el momento puntual. Y las instituciones tenemos que crecer y tenemos que estar para eso, para ayudar cuando el paciente nos requiere, no porque nosotros pensemos que tenemos que tener un cúmulo de pacientes o porque tenemos que tener una fuerza que se podría decir en estos días democrática, que nos pueda hacer más fuertes. No, necesitamos solucionar los problemas que realmente tienen los pacientes. Pero además es que decir paciente algunas veces da miedo, pero es el principal activo del sistema. Y eso muchas veces es algo que no se comprende. Sí, es verdad. Cuando un paciente está convencido y llega de una manera proactiva a una consulta de enfermería, esa enfermera tiene la mitad del trabajo hecho. Es cierto, sí, claro. ¿Cuántas veces oímos hablar de esto? Muy pocas. Hablamos mucho del paciente empoderado, ¿no? Sí, pero no entramos dentro de lo que de verdad necesita y no lo vemos. Es igual que las estrategias de humanización. Al final terminan de ser estrategias, a ver si me entiendes, que se han gastado más el nombre que los hechos. Sí. Es verdad, hemos gastado mucho. Cualquier estrategia de humanización lo hemos gastado mucho, pero todavía te vas a cualquier hospital, gran hospital, y cuando hablas con los trabajadores, de las estrategias de humanización, bueno. Las estrategias de comunicación hay algunas de humanización que tienen más calado que otro. Sí es cierto que se están poniendo ahora en marcha otras iniciativas, como por ejemplo las certificaciones de humanización, que van por servicios hospitalarios, por unidades, que permiten valorar la humanización y por centros hospitalarios completos, que ya estamos, dentro de poco tendremos alguna... Pero ¿no crees que a todo esto podemos añadir algo que creo que es esencial, que es la comunicación, que es lo que tú haces? Sí, o sea, sí. ¿por qué no añadimos esto y lo metemos en la columna vertebral de lo que necesitamos dentro de un hospital? Absolutamente. Pues eso es lo que necesitamos comunicarle al paciente. Exactamente igual que se hace en las mañanas, en estas reuniones de equipo que se hace. Bueno, pues uno de los objetivos debería ser cómo vamos a comunicar con el paciente. O sea, lo que no podemos hacer es pedirle la satisfacción del paciente a la puerta de salir cuando tienes una prueba crítica, cuando tienes algo. No, tienes que hacerlo de una manera coherente y tienes que ver que tu paciente se siente contento. Con lo cual, estás ganando mucho. Absolutamente. Jesús, me falta que me cuentes también un poquito sobre la integración, porque lo has mencionado así por encima, la integración de las tecnologías emergentes, como por ejemplo la telemedicina, la inteligencia artificial. ¿Cómo están transformando el cuidado y el seguimiento de los pacientes con enfermedades poco frecuentes? Ten en cuenta que la necesidad premia. Con lo cual, los pacientes con enfermedades raras somos una punta de lanza muy importante en cualquier tipo de implementación técnica. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hace años fuimos los primeros que empezamos a trabajar con Internet para intentar unirnos, para intentar tener recursos, para intentar hablar con el sistema. Pues ahora es lo mismo. O sea, si alguien me dice que podemos usar el Big Data para intentar sacar un diagnóstico más preciso de X enfermedades o para intentar reunir un grupo de pacientes de una patología que nos permita llevar a cabo un ensayo clínico, pues ahí estamos. Pero es que si encima
que ya tenemos ese Big Data, ya tenemos ese data. Ahora tenemos la inteligencia artificial con el peso que tiene, ese ChatGPT que todo el mundo habla, que parece como que nadie tiene que tocar. Y sabéis que si hiciéramos un análisis real de cuántos pacientes usan ya ChatGPT para analizar sus consultas médicas. Pero es que además está cambiando el paradigma de la medicina. Te explico mi afirmación. Ahora mismo, gracias a estas herramientas de inteligencia artificial generativa, un paciente puede consultar con su móvil los síntomas que tiene y el móvil le da el conocimiento. Es decir, ya no tiene por qué recurrir a su profesional a decirle, oye, mira, que tengo esto, voy a la sala de espera, me espero, entro en tu consulta y te comento. No. El conocimiento ahora está en las manos del paciente, en estos dispositivos que todos tenemos al lado. Sin embargo, nos empeñamos en ponerle trabas cuando tenemos una inequidad muy clara con la historia clínica, donde podemos tener todo lo que queramos en una mano, como tú dices. Hoy cualquier smartphone tiene ChatGPT, tiene cualquier tipo de tecnología. Sin embargo, si estás en dos comunidades autónomas por un servicio, no puedes compartir historia clínica. Con lo cual yo creo que ahí el sistema tiene que ponerse las pilas. Esto es una guerra que llevamos muchos años librando. Claro, pero son realidades. O sea, sí. Es lo que yo te estaba diciendo muchas veces. Tal vez debemos escuchar más a los pacientes en las necesidades que tienen. Es verdad. Bueno, si estamos luchando por ello, ¿no? Claro, sé que a nivel internacional a nivel europeo se están librando batallas para conseguir que el paciente esté presente y pueda opinar en los foros donde se toman las decisiones que le conciernen, ¿verdad? Yo creo que poquito a poco, ¿no, Jesús? Yo creo que es así. Si no estuviera convencido de que la lucha debe continuar, no estaríamos aquí, ¿no? No estaríamos aquí. Pero está claro que es eso, es una lucha por intentar cambiar las cosas como realmente se necesitan. Y la sanidad es un mastodonte. Entonces, anda despacio, y hay que intentar hacerle de que ande en el camino preciso. Si no nos frustramos, porque esto llega a ser frustrante. Pero nos cuesta. Cierto. Y entonces, yo siempre digo lo mismo, escuchar, pero escuchar a quien tiene la necesidad. Si podemos saber mucho de muchas cosas, pero si luego no las aplicamos en el paciente, no sirven absolutamente de nada. Por supuesto. O sea, la inteligencia artificial tiene que mejorar la vida del paciente y sobre todo eso. Yo, mira, voy a ser muy reivindicativo porque desde INDEF creemos que es la necesidad. O sea, tenemos que ser una especie de sindicato de pacientes. ¿Y por qué digo esto? Porque además esto estadísticamente está ahí. Si hoy nos vemos cualquier tipo de revista, cualquier tipo de publicación sanitaria, vamos a leer y vamos a ver muchas cosas que nos van a hablar del propio sistema, pero no nos van a hablar de los pacientes. De hecho, y voy a ser muy reivindicativo, hoy la ministra de Sanidad va a hablar más de los problemas de los trabajadores del sistema sanitario que de los pacientes. Bueno, pero redunda en el paciente, ¿no? Sí, me parece muy bien. A mí que cierren los centros de salud, algunos centros de salud en verano por falta de médicos, bueno. Pero es que eso es una reivindicación del paciente. Es que eso, o sea, a ver si me entienden, no es una reivindicación de profesionales, es una reivindicación del servicio. O sea, si el Carrefour nos cierra, no es una reivindicación de sus trabajadores, es una reivindicación de las personas que lo están usando. Pues esto, de alguna manera, es igual. De alguna manera tenemos que ver y contemplar, porque es una cuestión de respeto. Si tú respetas a la persona que estás tratando, si respetamos realmente al paciente, todo empezará por el paciente. Es que el paciente parece algo ajeno al sistema, o una parte del sistema, y es el sistema. Exactamente. Sí, Jesús. Quiero que me cuentes qué planes tiene INDEF a futuro para seguir apoyando a las enfermeras en su labor con los pacientes con estas enfermedades poco frecuentes y para continuar avanzando en todos estos planes que me contabas, ¿no? En la lucha, en la reintegración. Nuestra idea es avanzar, conocer cada vez más, poner a disposición de todo el mundo algo que llevamos mucho tiempo trabajando, que es nuestro expertise dentro del sistema, lo que conocemos dentro del sistema, y ponerlo a disposición del paciente.
Y para eso pues necesitamos el apoyo de los profesionales, pero de todo tipo. Lo que pasa es que, como bien te decía al principio, las enfermeras tenéis esa cualidad. Y tenéis la cualidad de cuidar, de acompañar y de saber tratar al paciente, perdonadme los demás, pero por encima de cualquier otro sector. Entonces, claro, alguien donde nos tenemos que apoyar es en las enfermeras. ¿Que luego tenemos que trabajar mucho más? Claro que tenemos que trabajar mucho más. Yo creo que hay que llegar, sobre todo a las zonas despobladas, al ámbito rural. Creo que tenemos que ser mucho más efectivos ahí. Como te decía, tenemos que llevar los recursos que tenemos en la capital, tenemos que poder llevarlos a cualquier sitio y hacernos entender. Ayer precisamente hablábamos con los farmacéuticos porque son una pieza importante del ámbito dentro rural, del ámbito rural, y creo que pueden ser un buen apoyo. Y con lo mismo tenemos que hacer con las demás profesiones. Yo antes te lo decía y creo que es de justicia. Los pacientes necesitan apoyo psicológico, necesitan apoyo psiquiátrico, pero es que lo necesitan simplemente para seguir su día a día. Y no tiene que parecer que una familia que necesita ese apoyo porque lleva 20 años sufriendo pues las idas y venidas que le trae el mundo por padecer una enfermedad rara, no pueda tener siquiera acceso, porque no puede pagarse una consulta privada en un psicólogo. Es cierto. Eso es injusto. Absolutamente. Y yo no sé injusto. si tiene que haber muchos más psicólogos en el sistema, no. Si lo que tiene que hacer el sistema es proporcionarlos. No quejarse si hay o no hay. Eso es lo que yo quiero. Ya para quejarme ya estoy yo. Yo me quejo todo lo que... Los demás lo que tienen que hacer es solucionar problemas. Y si el sistema necesita más psicólogos, bueno, no quiero abrir el melón de que se nos vayan los enfermeros, las enfermeras y los psicólogos a otros países, porque tal. Yo no quiero hablar de eso, porque creo que el profesional tiene que ser alguien que esté siempre a la par del paciente y que tenemos que cuidar mucho, pero siempre pensando en lo que yo te estaba diciendo, pensando en el paciente. Sí, cierto, de la mano del paciente, como decías Pero, al principio de la ¿sabes lo entrevista? bueno que tiene cuidar al paciente? Cuéntame. Que nos cuidamos a nosotros mismos, porque todos alguna vez vamos a ser pacientes. Y los hemos sido. O sea, todos tenemos una historia con la sanidad, es cierto. Y se nos olvida. No, es que no, cuando estamos bien se nos olvida completamente, Jesús, tienes toda la razón. Pues Jesús, gracias por todo. No, gracias a vosotros. Entrevistarte a ti, lo tengo que decir que periodísticamente siempre es un éxito asegurado, ¿eh? Me das de titulares que es que no tengo ya ni dónde apuntarlos. Pues ha sido un placer tenerte aquí de nuevo, Jesús, haciendo que las enfermedades poco frecuentes no pasen desapercibidas, ¿no? Por lo menos aquí, en este foro. Un placer. Pues nada, muchas gracias a vosotros y gracias a la organización por permitir esto. Gracias.